Pero hoy vamos a hablar de este libro que también es uno de mis favoritos del autor, de Ryan Holiday. Hoy vamos con El obstáculo es el camino, pero como les decía al principio, es imposible hablar de Ryan Holiday sin hablar del estoicismo. Y hagamos un breve recorderis de qué es el estoicismo o qué es la filosofía estoica. El estoicismo, recuerden ustedes cuando vimos hace un par de semanas la lectura de Séneca sobre la felicidad y la brevedad de la vida, también hemos visto las meditaciones de Marco Aurelio. Pues bien, a través de esas obras entendimos que el estoicismo al final es una filosofía que es una guía para vivir una buena vida. El estoicismo tuvo tres grandes representantes: Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Digamos, el fundador del estoicismo fue Zenón, pero los autores más famosos fueron estos tres que les acabo de mencionar, que vivieron además vidas muy distintas. Epicteto era un esclavo, Séneca era un personaje de la alta sociedad, digamos, era de la alta sociedad, y Marco Aurelio fue nada más y nada menos que emperador de Roma. Pero los tres forjaron esta filosofía y le dieron vida a esta filosofía muy práctica conocida como el estoicismo. Y la idea central, el tema central de la obra del estoicismo es que nosotros en la vida no podemos controlar lo que nos pasa, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos a las distintas cosas que nos pasan en la vida. Entonces, en vez de preocuparnos por los distintos eventos que nos suceden en la vida, por los distintos infortunios, y hoy vamos a hablar de los obstáculos que tiene la vida, pues lo que deberíamos es tratar de enfocarnos en lo que podemos controlar. Y las lecciones principales del estoicismo, como les digo, primero, aceptar que no podemos controlar lo que nos pasa en la vida, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a esas cosas que nos pasan en la vida. Usar esas cosas que nos pasa como una gran oportunidad para mejorar, para crecer y para mejorar. Importantísimo, también lo decía Marco Aurelio en sus cartas y en sus meditaciones, dejar de preocuparnos tanto por lo que dicen los demás. La vida es una constante reflexión y uno lo que tiene que estar es en constante crecimiento personal y desarrollo personal. También los tres filósofos hablan mucho de la muerte. En el caso de Séneca, recuerdan ustedes hace 2 o 3 semanas que veíamos el libro de Séneca sobre la brevedad de la vida. Séneca nos invitaba a dejar de vivir dejar de actuar como si fuéramos a vivir 1000 o 2000 años, dejar de hacer un montón de cosas que no nos suman. Y Séneca dice, no es que tengamos poco tiempo en la vida, el gran problema es que el tiempo que tenemos lo desperdiciamos muy fácil. Entonces, o lo desperdiciamos en cosas que no nos suman, y por eso tenemos que dejar de actuar como si fuéramos a vivir 1000 años y ponernos a hacer las cosas que realmente tienen impacto en nuestra vida. Y finalmente los tres filósofos nos invitan a ser muy cuidadosos con lo que entra a nuestra mente, y de eso también vamos a hablar bastante con este libro de Ryan Holiday. Pero como les digo, es imposible hablar de este autor, de Ryan Holiday, sin hablar del estoicismo, porque muchas de sus obras, El ego es el enemigo, El diario del estoico, El obstáculo es el camino, el libro de la disciplina, Ryan Holiday, en fin, muchos de los libros de Ryan Holiday realmente son una reflexión profunda de lo que escribieron los filósofos estoicos hace más de 2000 años. Bien, bueno, entremos en materia y entremos a hablar de este libro, el libro de hoy, El obstáculo es el camino. Muy bien. El libro abre con una frase muy bonita y dice lo siguiente: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Cada obstáculo es una oportunidad para mejorar nuestra condición. Repito, el obstáculo en el camino se convierte el camino. La primera invitación de Ryan Holiday es a dejar de ver la vida
como un suceso de muchos obstáculos, de muchas dificultades que se nos presentan en la vida, sino que, dice el autor, esa es la vida misma. El obstáculo es el camino. Y cada obstáculo al revés es una gran oportunidad que tenemos todos los seres humanos para mejorar nuestra condición, para crecer, para avanzar, para reflexionar. Los obstáculos al final son grandes bendiciones, dependiendo de la forma como los veamos. Y esto nos lleva a hablar porque el libro está dividido como en 3 secciones. Y estas 3 secciones Ryan Holiday las llama las 3 disciplinas que debemos dominar si queremos convertir la adversidad, convertir los obstáculos en ventajas, convertir los obstáculos en grandes bendiciones. Entonces, hoy vamos a hablar de esas 3 disciplinas que nos sugiere el autor para realmente empezar a ver la vida no como un suceso de varios obstáculos que se interponen en las cosas que queremos hacer, sino por el contrario, cómo hacemos nosotros o cómo podemos hacer nosotros para abrazar los obstáculos y verlos de manera un poquito más positiva. Entonces, la primera disciplina que el autor nos invita a desarrollar es la disciplina de la percepción. Y esto, claro que tiene que ver directamente con la filosofía estoica. Y es que la percepción, dice el autor, es la forma, leo textualmente, es la forma en que vemos y entendemos lo que sucede a nuestro alrededor y lo que decidimos que esos hechos significarán. Nuestras percepciones pueden ser una fuente de fortaleza o de gran debilidad. Esto es bien importante y este es el punto central de la primera parte del libro. Como decía Shakespeare, nada es bueno o malo. Lo que hace algo bueno o hace algo malo es la forma como pensamos sobre los sucesos que nos pasan en la vida, la forma en la que vemos las cosas que nos pasan. Y como decían los estoicos, como decía Epicteto, como decía Séneca, como decía Marco Aurelio, no podemos controlar un montón de cosas que nos pasan en la vida, pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud frente a esas cosas que nos van sucediendo. Y la objetividad y la percepción hay que practicarla, hay que practicarla. Hay que tratar de estar en constante práctica para convertir lo malo que nos pasa y verle el lado positivo. ¿A qué se refiere el autor con esto? Y es que él dice que de todas las situaciones de la vida, buenas o malas, podemos aprender algo. De cada situación que uno considera, digamos, mala o cada obstáculo, uno puede sacar algo positivo de toda situación. Por ejemplo, una quiebra, una mala relación. ¿Qué podemos aprender de una mala relación? De una relación amorosa que no salió adelante. ¿Qué podemos aprender de un mal negocio que hicimos? De una mala sociedad, por ejemplo. Yo creo que muchos de los que estamos en el mundo de los negocios hemos tenido buenas, pero también hemos tenido malas sociedades, muy malas sociedades. ¿Qué podemos aprender de eso? Un mal jefe. Seguramente todos acá hemos tenido un mal jefe, un jefe que no nos cae bien, un jefe que de pronto a veces nos maltrata, nos pordebajea, nos grita, nos humilla, nos ofende. ¿Qué podemos aprender de todo eso? ¿Qué podemos aprender de las situaciones difíciles de la vida? Y el libro da muchos ejemplos de personajes muy famosos que seguramente todos acá conocemos o por lo menos hemos oído hablar de personajes que en la adversidad y en el obstáculo encontraron grandes oportunidades. Les menciono uno muy famoso, John D. Rockefeller, uno de los personajes más ricos de la época, por allá en el año 1850, 1860. John D. Rockefeller hizo su gran fortuna a partir de una gran crisis, que fue la crisis de 1857. Y él mismo llamó a esa crisis del 57 la escuela de la adversidad y del estrés. John D. Rockefeller dijo
que esa crisis de 1857, que fue una crisis durísima en Estados Unidos, donde mucha gente pues la pasó muy mal, incluido Rockefeller, que perdió mucho dinero en esa crisis. Él llamó eso su gran escuela de la adversidad y del estrés. Pero era una persona muy templada, era una persona que sabía manejar sus nervios, sabía manejar el estrés, una persona muy aplomado, muy sereno. Y John D. Rockefeller convirtió esa gran crisis en una gran oportunidad porque, como muchos otros inversionistas del planeta, saben que después de las grandes crisis siempre han venido los grandes rebotes. En una gran crisis muchos de los activos se ponen en descuento, mucha gente tiene que salir a vender sus casas, sus propiedades, sus acciones, sus activos, y muchos grandes inversionistas pues aprovechan esto y obviamente la pasan también muy mal, pero saben que eventualmente las cosas mejoran y las cosas rebotan, y lo que necesitan es tener calma, temple, serenidad para vivir esas situaciones de desasosiego. Y así como John D. Rockefeller, muchas grandes compañías se han creado en medio de gran adversidad. Y les doy un par de ejemplos que nos menciona Ryan Holiday en el libro. Ustedes sabían que Walt Disney, la empresa como tal, no solo el personaje, sino la empresa, nació en el año 1929. Y ustedes recuerdan muy bien que el año 1929 fue el año de la Gran Depresión en Estados Unidos, una de las quiebras más grandes que ha tenido el mercado bursátil en Estados Unidos, que desencadenó en una crisis profunda de la economía, no solo en Estados Unidos, sino de la economía en el mundo. Pues bien, Walt Disney como empresa nació en ese año, nació en plena crisis y en pleno crack bursátil de Estados Unidos. Otro ejemplo, General Motors. General Motors nació en 1907, también en medio de una gran recesión de la economía de Estados Unidos. Otro ejemplo que da Ryan Holiday en el libro, LinkedIn. LinkedIn, la compañía o la plataforma que tal vez muchos de nosotros usamos para leer, compartir buen contenido, para buscar trabajo, para ver los perfiles profesionales de muchas personas. Pues LinkedIn nació en el año 2001, después de que muchas empresas del sector tecnológico se fueron a la ruina, se fueron a la quiebra después de la crisis de las .com. Entonces, como ven, no es la excepción de la regla, sino son muchas las grandes compañías que se han creado en medio de grandes dificultades y de grandes crisis. Y dice el autor, hablando de perspectiva, que cuando nos enfrentamos a un obstáculo importante, debemos tratar de, primero, ser objetivos, ver las cosas no con tanta emoción y tanta subjetividad, sino con objetividad, las cosas como son, no ponerles tanto color. Debemos tratar de controlar nuestras emociones y debemos tratar de elevar nuestro nivel de conciencia y tratar de entender cuáles emociones nos hacen bien, nos ayudan a salir de una situación difícil, y cuáles emociones no nos suman. La rabia, la ansiedad, la angustia, claro, son emociones que sentimos en el momento. Pero lo más importante es elevar el nivel de conciencia y tratar de entender si la rabia nos va a llevar a algún lado, si la angustia, si la desesperanza, si la depresión, si la tristeza nos van a sacar del problema. Y la respuesta lógica y la respuesta objetiva es claramente no. A veces un poquito de estrés es bueno, pero el estrés sostenido nos termina enfermando. Entonces, cuando nos enfrentamos a un obstáculo, dice Ryan Holiday, debemos ser objetivos, controlar las emociones, tratar de ver lo bueno de cada situación, ver lo bueno de cada situación. Todas las situaciones, por malas que parezcan, traen un mensaje, traen una enseñanza, nos ayudan a crecer, nos ayudan a cuestionar muchas de las cosas que hacemos en la vida, nos ayudan a cuestionar, por ejemplo, con qué tipo de personas nos estamos relacionando, las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos pensando. Cada situación difícil trae un mensaje. Tenemos también que volver al presente.
enfocarnos en el presente, y esto es muy de la filosofía estoica. El futuro es incierto, el pasado pisado, como dicen varios reggaetones, el presente es lo único que existe. Los filósofos estoicos tenían clarísimo que lo único que podían controlar era lo que estaba pasando en este mismo instante. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, decía Séneca. Recuerden ustedes hace 2 semanas que vimos el libro de Séneca. Séneca dice, los seres humanos sufrimos muchísimo en la imaginación, pensando en el futuro, pensando en lo que va a pasar en 6 meses, lo que va a pasar en 1 año, lo que va a pasar en 10 años. Y no nos concentramos en lo único que podemos controlar, que son nuestras emociones, nuestros juicios, nuestra creatividad, nuestra actitud, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestra determinación. Eso sí depende de nosotros. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. El clima, la situación económica, la deuda del país, los políticos, en fin, hay muchas cosas que se nos salen de las manos. Las guerras a veces se nos salen de las manos, no depende de nosotros. Pero hay muchas cosas que sí está bajo nuestro control, y ahí es donde tiene que estar nuestro foco, y todo esto se tiene que practicar. ¿Por qué? Porque dice Ryan Holiday que la domesticación de nuestras emociones no es pretender que no existen. O sea, no es olvidar que sentimos. Al final es imposible no sentir. Es imposible no sentir miedo. Es imposible no sentir ansiedad. Es imposible no sentir angustia. Es imposible no sentir tristeza, melancolía. Todos esos sentimientos hay que abrazarlos. Hay que darles la bienvenida. Pero hay que tratar de darles un nuevo significado. Hay que sentirlos, pero hay que resignificar esos sentimientos y ver cómo esos sentimientos nos pueden ayudar. Y me hizo acordar también, porque hay una cita de este otro autor, Viktor Frankl. Recuerden ustedes, fue uno de los primeros libros que vimos aquí en Club de Lectura. Un libro lindísimo sobre su historia en los campos de concentración nazi. Pues Viktor Frankl decía que le podían quitar absolutamente todo. Los nazis le podían quitar sus pertenencias, le podían quitar su familia, le podían quitar a su esposa, le podían quitar a sus hijos. Pero lo único que no le podían quitar los nazis a Viktor Frankl, en ese libro lindísimo que escribió, El hombre en busca del sentido. Si no lo han leído, por favor, lean ese libro, El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Pues Viktor Frankl dice que lo único que no le podían quitar a él los nazis era la libertad de escoger el cómo reaccionaba a las cosas muy malas que le hacían los nazis a él. Y Viktor Frankl dice que cada ser humano sin excepción, tiene la libertad de cambiar en cualquier instante. La libertad de cambiar en cualquier instante. Esa es la gran libertad y el gran libre albedrío que tenemos los seres humanos según Frankl, y es esa decisión y ese poder de escoger cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan en la vida. Entonces, al final, muchas de las cosas que nos pasan en la vida, diría Ryan Holiday, dependen de la percepción. Y esa es la primera disciplina que tenemos que dominar. Vámonos a la segunda disciplina. Y perdón que voy yendo para adelante y para atrás, pero es que como todo el libro lo tengo subrayado y tengo las noticas por acá, esto me ayuda a seguir el hilo de la conversación. Vámonos a la segunda disciplina, que la segunda disciplina se llama la disciplina de la acción. Hay que prepararnos para actuar. Y la acción no es cualquier tipo de acción, sino la acción dirigida, diría Ryan Holiday. Y esta parte del libro, de la acción, abre con la historia de Demóstenes. Demóstenes, para los que no saben, fue uno de los grandes oradores que tuvo Atenas, incluso por encima de Sócrates, por encima de Platón, de Aristóteles, por encima de muchos de los líderes y emperadores de la época. Demóstenes terminó convirtiéndose en la gran voz de Atenas. Pero
obviamente él no nació dotado de una voz espectacular. Sí, mi amor, dale. Pero dile a mamá. ¿La de la sirenita? ¿La de la sirenita? Dile a mamá, dale. Ya venía lejos, solo me faltan ellos. No, yo quiero. Gordo, habla con mamá. Yo estoy en club de lectura, ¿bueno? Vamos. No voy a dormir. Bueno, no vamos a dormir, vamos a jugar. Vamos a jugar un rato. Bueno, aquí mi hijo que quiere ver la sirenita, hay que enseñarle la disciplina de la acción. Bueno, muy bien. Entonces, hablando de la sirenita, perdí el hilo. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Bueno, Demóstenes, la voz de Atenas. Lo que no sabemos, muchos, es que Demóstenes fue un hombre abandonado por su madre, abusado por su padre, era un hombre afeminado, torpe, tenía dificultad para hablar, fue sujeto de muchas burlas, fue sujeto de lo que hoy llamaríamos bullying. Demóstenes tuvo muchos problemas de niño, muchos problemas en la infancia y nació con muchos traumas, desarrolló y generó muchos traumas en su vida, pero se le convirtió en una obsesión convertirse en un gran orador. Se dedicó a dominar esa habilidad para hablar en público, esa era su gran obsesión. Y Demóstenes empezó a practicar, empezó a ensayar. Se encerraba horas enteras a ensayar discursos de grandes políticos y de grandes personajes de su época. Daba discursos, dice él, en solitario subiendo montañas, o sea, caminando y subiendo la montaña, porque obviamente al subir la montaña te venía dificultad para respirar, y como tenía dificultad para respirar, a él le gustaba practicar dando discursos con poco aire, porque eso obviamente le daba una situación, lo ponía en una situación de ventaja. Construyó debajo de su casa una especie de búnker donde literalmente se encerraba durante días. De hecho, cuenta la historia que se rapó la mitad de su cabeza para que le diera vergüenza salir a la calle y que tuviera una excusa para no salir a la calle, y se encerraba en su búnker debajo de su casa a practicar y a practicar y a practicar los discursos. Para hacer la historia corta, Demóstenes termina convirtiéndose en el mejor orador de Atenas, el mejor orador que Atenas jamás haya conocido, y eso, así es como abre Ryan Holiday el capítulo de la acción. Y es que todos, sin duda, en algún momento hemos dicho que estamos demasiado abrumados, demasiado cansados, demasiado estresados, demasiado ocupados, demasiado bloqueados. Y la solución a todos estos problemas es la acción dirigida. La acción dirigida. Y como dice Ryan Holiday, un libro no se escribe de un día para otro. Un libro se escribe escribiendo la primera frase, escribiendo el primer párrafo. Si realmente queremos ir y queremos alcanzar nuestras metas y queremos ir a donde hemos decidido que queremos ir, solo hay un camino. Y el único camino es tomar las acciones correctas. Tomar las acciones correctas. Y por eso tenemos que actuar todo el tiempo. Hay que estar haciendo cosas, pero haciendo las cosas correctas. Y hay que actuar con energía, con persistencia, con pasión, con propósito, con visión estratégica, con una meta clara. Como decía Tony Robbins, en la claridad está el poder. Si no sabemos qué queremos, si no sabemos hacia dónde vamos, como dicen por ahí, cualquier barco nos sirve. Si no tenemos claro el rumbo, es muy difícil saber qué tipo de acciones vamos a tomar. Hay que actuar con determinación, hay que actuar con un ojo puesto en las oportunidades, pero lo más importante es avanzar, comenzar, dar el primer paso. Si queremos mejorar nuestra condición física y nuestra salud física,
hay que ir al gimnasio por primera vez, hay que levantarse, hay que poner el despertador. Esas pequeñas acciones que también tienen ese efecto compuesto, como diría James Clear en su libro Hábitos Atómicos, pues tiene mucho que ver con la invitación que nos hace Ryan Holiday, y es avanzar todo el tiempo, avanzar. Tenemos que comenzar por algún lado. Y Ryan Holiday nos hace una pregunta muy sencilla pero muy profunda. ¿Será que puedes hacer más? Yo les pregunto a ustedes, ¿será que puedes hacer más? La respuesta a esa pregunta de si podemos hacer más o no, casi siempre es un sí. Casi siempre es un sí. La respuesta a la pregunta de si podemos hacer más, claro que sí. ¿Será que podemos hacer más ejercicio? ¿Será que podemos trabajar un poquito más? ¿Será que podemos ser un poco mejores personas? ¿Será que podemos ser mejores líderes? ¿Será que podemos alimentarnos mejor? La respuesta es un contundente sí. Claro que podemos hacer más. Y todo se reduce a la acción, todo se reduce a actuar. Sea que decidas, por ejemplo, dejar el trabajo que te hace infeliz, eso es tomar acción. Dejar un trabajo también es tomar acción. Leer el libro que tenías pendiente por leer, eso es tomar acción. Hablarle a alguien que te intimida, eso es tomar acción. Llenarse de valor y tomar el teléfono y llamar a la persona que querías llamar hace mucho tiempo y no has podido, o hablarle a la persona a la que ya has querido hablar hace mucho tiempo y no te has atrevido. Montar el negocio que tienes en mente y que tienes en la cabeza hace tanto tiempo y no has querido arrancar por miedo, por falta de capital, por falta de socios, por lo que sea, no importa la disculpa. Pero eso es tomar acción. Es dar ese primer paso, es dar ese primer empujoncito. Y eso nos lleva a hablar de la última disciplina. Y la última disciplina, y ya cuando empezamos a combinar las tres disciplinas, ustedes van a ver que esto al final se vuelve bien poderoso. Y la última disciplina es la disciplina de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Y les voy a leer textualmente lo que dice Ryan Holiday sobre la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es nuestro poder interior, el cual no puede verse afectado nunca por el mundo exterior. La voluntad es nuestra última carta de triunfo. La voluntad es aquello de lo que dependemos cuando nuestra capacidad de intervenir ha desaparecido casi por completo. En otras palabras, Ryan Holiday destaca la importancia de la voluntad y de la fortaleza interior, porque cuando aceptamos que hay muchas cosas, como dicen los estoicos, que no podemos controlar, y empezamos a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, podemos mantener esa paz interior y podemos continuar nuestro camino a pesar de las muchas dificultades que vamos a enfrentar en la vida. Eso es la voluntad. Al final la voluntad es una combinación entre aceptación y mucha determinación. Yo creo que eso lo resume todo. Es aceptar lo que nos pasa, porque hay muchas cosas que no vamos a controlar en la vida, pero actuar con determinación con relación a las cosas que nos pasan en la vida. Y esa es la capacidad de soportar y de aceptar lo que no podemos cambiar. Hay cosas que definitivamente no vamos a poder cambiar, pero siempre manteniendo esa firmeza, siempre manteniendo ese enfoque y siempre manteniendo esa orientación a la acción, porque siempre habrá algo que vamos a poder hacer. Y en esta parte del libro, incluso Ryan Holiday introduce el concepto del amor fati. El amor fati. ¿Qué es el amor fati? El amor fati es el amor al destino, el amor a lo que nos ocurre. Es literalmente enamorarnos de todo lo que nos pasa en la vida, independientemente de si lo que nos pasa es bueno o malo. Es sentir ese amor y aceptar lo que nos sucede en la vida. Ese es el amor fati, que es enamorarnos incluso de las desgracias, que
Claramente es mucho más fácil decirlo que sentirlo o hacerlo, pero dice Ryan Holiday que es beneficioso. Y esa actitud nos va a ayudar mucho, nos va a permitir encontrar un propósito en la vida, encontrar un propósito de todo lo que nos sucede y aprender de las situaciones más difíciles. De eso se trata, de aprender. ¿Qué podemos hacer para que esto sea un poquito más fácil? Porque claramente no es nada fácil. No es nada fácil enamorarnos de nuestro destino, enamorarnos de la fatalidad, enamorarnos de los obstáculos. Claro que no es fácil. ¿Qué podemos hacer? Cosas muy prácticas. Primero, meditación. La meditación y la respiración. La meditación nos ayuda a mantener la calma. La meditación nos ayuda a ver los problemas de manera distinta. La meditación nos ayuda a bajar las pulsaciones, a llenar el cerebro de oxígeno, y eso nos va a dar mucha claridad. O sea, físicamente eso nos va a ayudar a ver las cosas de manera distinta. Segundo, la reflexión diaria. La reflexión diaria fortalece la voluntad. De hecho, Ryan Holiday escribió otro libro, The Daily Stoic, el diario del estoico, y literalmente son reflexiones diarias, por ejemplo, no sé, uno se puede ir a la reflexión de hoy, 19 de mayo, y aquí está la reflexión diaria. Entonces, Ryan Holiday cree bastante en la reflexión, y hay muchas formas de reflexionar. Reflexionar puede ser rezar, puede ser escribir, puede ser meditar también, puede ser leer y puede ser reflexionar sobre las cosas que nos pasan y nos están pasando en la vida, reflexionar sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras reacciones, sobre nuestros pensamientos. De esa manera podemos empezar a aceptar un poquito más fácil las cosas y las circunstancias difíciles de la vida. Prepararnos también, prepararnos para dificultades futuras. Los estoicos decían que uno debería ponerse a conciencia y ponerse intencionalmente en situaciones difíciles. Y puede ser una situación tan sencilla como, no sé, les voy a dar un ejemplo tonto, pero para que me entiendan a qué se refieren los estoicos con ponernos de manera intencional en situaciones difíciles. Por ejemplo, el ayuno. Todas las religiones hablan del ayuno. Dejar de comer un día, 2 días, 3 días, hace parte de muchas religiones, y por algo las religiones hablan del ayuno, porque es ponernos a voluntad en una situación difícil, que es la situación de no recibir alimento por 1, por 2 o por 3 días. Por ejemplo, ahora que están tan de moda los baños en hielo, el frío, la exposición al frío. A nadie le gusta bañarse con agua fría, y menos en Bogotá a las 5 de la mañana. Pues bien, si nos bañamos con agua fría intencionalmente a las 5 de la mañana en Bogotá, automáticamente nos estamos poniendo en una situación difícil. Entonces, eso nos empieza a preparar mentalmente para las dificultades futuras. Ir al gimnasio, levantar pesas, estar fuertes físicamente, ¿para qué nos está preparando? Por ejemplo, para una vejez más sana, para que nuestro cuerpo reaccione mejor el día que pues ya no tengamos 20 años o 30 años, sino tengamos 80, 90 o 100 años, nuestro cuerpo pueda soportar pues mucho mejor esos achaques de la vejez. Entonces hay que prepararnos mental y físicamente para esas dificultades futuras. Bueno, ya para ir cerrando, les voy a dar las conclusiones del autor y algunas de mis conclusiones. Primero, y yo creo que para nadie es un secreto que estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos difíciles de la economía. En el caso de Colombia, la economía no crece, la economía, estamos como en el peor de los mundos, bajo crecimiento y alta inflación. Eso es una situación muy mala para cualquier economía en el mundo. Estamos en una situación donde no hay inversión, llevamos decreciendo los niveles de inversión durante 7 trimestres seguidos. Eso es gravísimo para un país como Colombia. Pero si en Colombia llueve, en el mundo no escampa. En el mundo hoy hay guerra, también hay inflación, hay incertidumbre.
Se viene, por ejemplo, en Estados Unidos un año electoral, y ustedes saben que los años electorales en Estados Unidos y en el mundo son años de mucha incertidumbre, de mucha tensión, de mucha polarización, de mucho odio. Se vienen elecciones en Estados Unidos y eso va a estar bien fuerte. China está pasando por una de sus peores crisis en los últimos 10 años. La deuda a nivel persona, a nivel empresas, a nivel países está disparada, está llegando a unos niveles insostenibles en muchas partes en el mundo. Pues ustedes ya han visto, en el Medio Oriente no se ve la paz, por lo menos en el corto plazo. Irán ataca a Israel, Israel ataca a Palestina, Rusia amenaza con apoyar a Irán. Obviamente si Rusia apoya a Irán, Estados Unidos no va a dejar que Rusia intimide a Israel. En fin, estamos metidos en una situación geopolítica verdaderamente compleja. Ahora, ¿qué nos dirían los estoicos si estuviéramos teniendo una conversación con Ryan Holiday, el autor de este libro? Si estuviéramos teniendo una conversación con Marco Aurelio, el emperador romano, con Epícteto, que fue esclavo en Roma. ¿Qué nos dirían los estoicos? Nos dirían: nada de lo que nos está pasando hoy, o tal vez muy poco de lo que nos pasa hoy, está bajo nuestro control. Son decisiones que nosotros no tomamos. Es muy poco lo que podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar una situación de guerra, una crisis geopolítica, una crisis ambiental, una crisis de la economía. Es difícil porque es poco lo que podemos hacer a nivel personal. Ahora, ¿qué sí podemos controlar todas las personas? Todas las personas, ¿qué sí podemos controlar? Primero, nuestras emociones. Segundo, la hora a la que nos levantamos. Eso lo podemos controlar. Tercero, nuestros niveles de energía. Hay muchas cosas que podemos hacer para controlar nuestros niveles de energía. Comer bien, dormir 7, 8 horas al día, hacer ejercicio, meditar, escribir, reflexionar, dar las gracias. Eso eleva nuestros niveles de energía y eso, muchas de las cosas que acabo de mencionar están bajo nuestro control. Podemos controlar nuestra alimentación. Literalmente lo que nos metemos a la boca lo podemos controlar. Podemos controlar nuestro foco en el trabajo. ¿Qué tan enfocados somos a la hora de trabajar? El consumo de malas noticias. Cuando uno se levanta y uno lee los periódicos, oye la radio, se mete a Twitter, estamos inundados de malas noticias. Podemos también controlar lo que le metemos a la mente. El exceso de redes sociales, las adicciones, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Podemos controlar, y lo hemos dicho varias veces aquí en Mis Propias Finanzas, con quién nos relacionamos. Podemos controlar, ya que estamos en un club de lectura, qué libros leemos. Eso es algo que está bajo nuestro control. ¿Qué tipo de información le estamos metiendo a nuestra mente? ¿Cómo alimentamos nuestra cabeza? ¿A quién seguimos en redes sociales? ¿Seguimos consejos de qué tipo de personas? Hay muchas cosas, y les acabo de mencionar 10 o 12 cosas que sí están bajo nuestro control. Hay que enfocarnos en eso. Esa es la invitación de Ryan Holiday, enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Y seguramente nos daremos cuenta, en la medida en que empezamos a enfocarnos en estas 3 disciplinas, la percepción, la acción y la voluntad, nos vamos a empezar a dar cuenta que los obstáculos son lindas oportunidades que nos van a permitir crecer. ¿Y acaso de eso no se trata la vida? ¿Acaso la vida no se trata de estar creciendo, de estar avanzando, de estar mejorando todos los días? Yo creo que sí. Y yo creo que esa es la gran invitación de este libro, de ver los obstáculos como grandes oportunidades, porque obstáculos, dificultades, siempre vamos a tener. Una persona que no tenga problemas, que no tenga dificultades, que no tenga obstáculos en su vida, es una persona que está en el cementerio, está muerta, no existe.
No existe una persona que no tenga problemas y dificultades. Lo que sí existe son personas que ven esas dificultades y aprenden a ver esas dificultades como grandes oportunidades de crecimiento, y esa es precisamente la lección de este libro de Ryan Holiday, El obstáculo es el camino. Y por eso este libro me gustó tanto, porque sin duda, créanme, he vivido momentos de ansiedad, de tristeza, de angustia, de incertidumbre, de desasosiego, de problemas en la empresa, problemas en mi familia, problemas con mis hijos, todo tipo de problemas. Ahora, esos problemas tenemos que empezar a verlos como lindas oportunidades de crecimiento. Eso es lo que nos invita a hacer el autor con este libro, desarrollar esas 3 disciplinas. Nos da lecciones muy prácticas para empezar a desarrollar la percepción, la forma como vemos las cosas, la acción que tomamos para enfrentar nuestros problemas, y la voluntad, que es esa linda combinación entre aceptación y determinación. Es aceptar lo que nos pasa, pero determinadamente también saber que tenemos muchas cosas que podemos controlar, y tenemos varias razones para ser optimistas, tenemos varias razones para estar agradecidos. El solo hecho de estar acá en un club de lectura un domingo a las 7:40 y pico de la noche, eso es una bendición, eso es algo que tenemos que agradecer. De verdad, hay muchas cosas que tenemos que ver que mucha gente no tiene. Tenemos que también ser agradecidos con esa posición de privilegio en la que estamos nosotros en este momento. Estamos sin duda en una posición de privilegio, y eso lo tenemos que agradecer infinitamente. El solo hecho de estar acá sentados, tranquilos, en la casa, viendo un en vivo, hablando de un gran libro, tomándonos una aromática, un café, una agüita, sabiendo que mañana es un nuevo día, es una nueva oportunidad para crecer, para hacer negocios, para estar con nuestros hijos, con nuestras familias. Tenemos salud, lo tenemos todo. Pues esa es la forma que Ryan Holiday dice, es la forma de vivir la vida, es la forma de ver los obstáculos. Entonces nada, con esas reflexiones los quería dejar. Les mando muchas energías. Vamos a sacarla del estadio esta semana. Mañana es lunes, mañana empieza una nueva semana. Es la oportunidad de poner en práctica muchas de las lecciones que aprendimos hoy. Entonces nada, de verdad infinitas gracias por conectarse a nuevo club de lectura, libro número 118. Recuerden que todos los libros que hemos visto acá están en nuestro podcast de Club de Lectura MPF. Lo encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast. También están en nuestro canal de YouTube todos estos resúmenes. Pues nada, por si quieren ver alguno de los 118 libros que hemos visto en este club, invitadísimos. Son gratis, abiertos al público, no tienen ningún costo. Les mando un fuertísimo abrazo. Vamos a sacarla del estadio esta semana y, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.